hermanos, que sí, la Biblia habla acerca de la firmeza que cada uno de nosotros como varones debemos desempeñar en la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios en el libro de Proverbios y de Hebreos nos dice que el padre al que ama disciplina. Eso quiere decir que parte del amor que tiene un padre es la disciplina que puede tener en la vida de sus hijos. Si usted es un joven, un adolescente, que usted siente que su papá le está disciplinando, llamando la atención constantemente, usted debe saber algo. Es parte del amor que tiene un padre hacia el hijo. Muchas veces la mano dura en el hogar va a ser a través de los padres. ¿Por qué? Porque es necesario en ocasiones tener firmeza y traer tal vez algún tipo de castigo por las obras pecaminosas que llevan a cabo la vida de nuestros hijos, jóvenes o aún desde muy temprana edad. Porque la palabra de Dios nos enseña que el padre tiene la responsabilidad de ser cabeza del hogar. Y como cabeza tiene esa responsabilidad de guiar a su familia, en este caso a sus hijos, a donde Dios quiera guiarle de manera en la cual cada padre de familia sabe cuál es el plan de Dios para su vida. Ahora, amados hermanos, también, aparte de tener firmeza en nuestro hogar, una de las necesidades que se ven tan apremiantes en la vida cada vez más de las familias hoy en día son padres que sean padres amorosos. ¿Cuántos padres de familia ponen dureza, quiero decir, en su hogar, pero se olvidan a la par de poner, de poner también lo que encontramos en la Biblia acerca de ser un padre amoroso? Muchos de los hijos a veces nos ven a nosotros los padres con temor, con miedo. Y cuando se trata de pedir algún permiso van con mamá, porque mamá es más sentimental en el sentido correcto de la palabra. A veces es más accesible, porque a veces nosotros como padres de familia, a veces somos duros y cerramos nuestro corazón y decimos, ya te dije que no, y dije que no. Pero a veces nos hace falta, hermanos, también entender que nuestros hijos necesitan nuestro amor. Vivimos en medio de una sociedad que a veces no sabe nuestros hijos qué tanto nosotros como padres les amamos a ellos. Joven, si tú te sientes con tu padre, que tu padre no te ama, hácelo saber. Porque muchas veces nosotros como padres de familia no nos damos cuenta del daño, de la manera tan dura de tratarles. Y sí, buscamos hacerlo con amor, pero muchas veces no hemos sabido equilibrar nuestra firmeza con nuestro amor. Y yo creo, hermanos, que si vemos en la palabra de Dios, cuando hablamos acerca de la firmeza y el amor debe ser la firmeza, debe ser superior. Cuando habla en 1 Corintios acerca de la profecía y de otras cosas, dice, bueno, existe la fe, existe la esperanza, pero el mayor de estos sí es el amor. El padre de familia no nada más debe ser firme, sino debe ser amoroso. Y para eso debemos ser firmes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no nos conoció a Él. Vamos a ver, Señor, necesitamos de Dios. Como padres de familia, muchas veces, Señor, hemos usado mano dura en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Hemos dado disciplina, hemos buscado de una u otra manera ser firmes en las decisiones que tomamos. Y logramos entender, Padre Celestial, que sí, tu palabra nos manda a tener firmeza y que nos has dado, Señor, también la autoridad para poder disciplinar a nuestros hijos. Pero a la par de eso, y contemplando
a ti, oh Dios. Podemos saber que sí, tú eres firme, que tú disciplinas a aquel que tomas por hijo. Pero también, Señor, aquí a la mente y palabra, el escritor sagrado llama la atención de aquellos que lleguen a leer y ahora a escuchar tu palabra, y expresa diciendo: mirad cuán amor nos ha dado. Señor, tú eres un Dios amoroso, un Dios que ves con disciplina, sí, pero también con ojos de amor. Gracias, Señor, porque tu amor no acaba, porque tú no cambias. Eso lo reconocemos, pero también, Señor, te ruego que cada uno de nosotros como padres podamos mostrarle amor a nuestros hijos. Que tu bendición sea sobre esta enseñanza. Quítame del medio y permíteme hacer la bendición a los hermanos en el nombre de Cristo. Amén. Como mencionaba hace un momento, es importante la disciplina en la vida de la familia. Vivimos en tiempos en donde se ha perdido mucho la disciplina. Vemos nuestra sociedad carente de disciplina. Muchos padres de familia permiten que sus hijos, con el objetivo de que no los molesten a ellos, les dejan que hagan cualquier cosa. Se pueden ir a cualquier hora con cualquier persona y pueden regresar a cualquier hora y con cualquier cosa que ellos puedan traer. Hay jóvenes que hoy en día viven en nuestra sociedad, que viven tal vez mayores de 12 años ya en su adolescencia y que regresan a sus casas ya con cigarros en sus mochilas, regresan con droga, regresan con tatuajes, regresan con otras costumbres, y los padres de familia muchas veces no han sabido o no hemos sabido, hablando de padres de familia, cómo actuar en la vida de nuestros hijos. Es importante en medio de la sociedad entender que cada uno de nosotros necesitamos ser disciplinados. Y la palabra de Dios nos habla acerca de Dios diciendo que Dios, al que toma por hijo, Él va a disciplinarlo. Una de las características que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros es que Dios debe tratar con nosotros. Es que cuando nosotros pecamos, Dios debe estar presente y va a actuar para poder castigarnos, reprendernos o amonestarnos dependiendo lo que nosotros llegamos a hacer en nuestra vida. Para eso y para poder dar la introducción completa, es necesario entender que no todos nosotros como seres humanos somos hijos de Dios. Mucho se ha dicho, y de una frase muy conocida que se expresa a lo largo y ancho del mundo, ya que no tan solamente es una frase en español, sino es una frase que se ha extendido a lo largo y ancho de nuestro planeta, es la frase que todos somos hijos de Dios. Pero hoy tenemos varios conflictos, porque la palabra de Dios no va a hablar y Dios mismo no va a decir en ningún versículo de su palabra, y no va a dar a entender en ningún pasaje de la Biblia que todos los seres humanos seamos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, y si Dios ve por cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y encontramos que en todo lo que Dios hace, amados hermanos, entonces encontramos que sí somos creación de Dios, pero la Biblia habla acerca también de los hijos de Dios. La primera vez que nosotros encontramos acerca de hijos de Dios en la palabra de Dios, lo vamos a encontrar en la persona misma del Señor Jesucristo. Uno de los nombres que Él recibió es el Hijo de Dios. Esa frase en los tiempos bíblicos era una frase que cuando alguien decía yo soy hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios, es decir, parte de la familia, parte de la misma esencia. Y por eso es que en los evangelios, cuando nosotros encontramos que a Jesús se le llamaba el Hijo de Dios, y constantemente venían los sacerdotes, venían los fariseos y querían apedrearlo, querían matarlo, porque Él se estaba haciendo igual, en este caso, que Dios. Es el Señor Jesucristo quien va a hablar en los evangelios, y no tengo tiempo para ir a ellos, pero usted lo recordará, que muchas veces el Señor va a hablar con el Padre y va a referirse a Dios y
y va a hacer referencia diciendo: Padre que estás en los cielos, Padre, yo sé que siempre me oyes, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Y van a ser ocasiones en las cuales encontramos en la Escritura cómo es que la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo, y Cristo mismo es el Hijo de Dios. Ahora, si nosotros recordamos o vamos allí en Juan capítulo número 1, la palabra de Dios dice en el versículo número 11, Juan capítulo 1, no estoy en primera de Juan, sino en Juan capítulo 1, versículo número 11, dice acerca de Jesús, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando, y voy a poner esto como si fuera el mundo entero. La palabra de Dios dice que Jesús vino al mundo, vino aquí a su creación, vino con los suyos. Él vino y tomó forma de hombre. Él, siendo Dios todopoderoso, Él decidió venir aquí a la tierra, y dice la Escritura que Jesús a lo suyo vino. Él vino a su creación, Él vino al pueblo de Israel, Él vino aquí, a lo suyo vino. Pero luego añade la Escritura diciendo que los suyos no le recibieron. Eso quiere decir que Jesús vino a dar su vida, Él vino a morir por el mundo, pero muchos de los que están en el mundo dijeron: no, yo no quiero creer en ti, yo no creo que tú seas el Hijo de Dios, yo no creo que tú seas el Mesías. Y lo que sucede allí es que, leyendo el versículo número 12, expresa la Escritura que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note esto: el Señor viene a la tierra. La Biblia dice que Él dejó su trono de gloria, no dejó su divinidad, pero dejó su trono de gloria y vino a la tierra. A lo suyo vino. En la palabra de Dios nos va a hablar mucho acerca de Jesús, que Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a la oveja perdida. Él vino a salvar a todos aquellos que vivimos en pecado. El Señor vino a todo el mundo, pero bíblicamente, para que alguien pueda ser hijo de Dios, es necesario que esta persona pueda creer en el Señor Jesucristo. ¿Creer en qué? Creer en su obra, creer en lo que Cristo hizo. Eso es lo que nos diferencia a nosotros como cristianos de otras religiones. ¿Por qué? Porque hay otras religiones que dicen: no, es que para que tú puedas ir al cielo y puedas ser un hijo de Dios, algunos dicen es que todos vamos a ir al cielo. Eso no es una verdad bíblica. Quisiéramos, anheláramos que todos fueran al cielo, pero bíblicamente dice la Escritura que no todos, solamente los que la reciben. La palabra de Dios entonces va a hacernos hincapié en el hecho de que es necesario creer en Jesucristo para poder tener la vida eterna. Déjeme mostrárselo con algunos pasajes en la Escritura. En este mismo Evangelio, en el capítulo número 3, versículo número 36, dice la palabra de Dios lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí estamos hablando de cómo es que alguien puede ser un hijo de Dios. ¿Qué debo hacer yo, un ser humano, para poder ser un hijo de Dios? Dirán muchos: no, es que todos somos hijos de Dios. No. Espera un momento, la Biblia nunca menciona eso. Somos sí criaturas de Dios, pero para que pueda yo ser un hijo de Dios, la Biblia dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Por qué hay tanta gente que rechaza a Jesús? Hay tanta gente que dice: no, pues es que sí, yo creo en Diosito, pero nunca leen la Biblia, no le conocen realmente, nunca le han pedido a Cristo la salvación de su alma. ¿Puede así una persona poder ser salva? La respuesta es no. Es necesario que aquel que sabe que Dios existe, que sabe del Hijo de Dios, pueda creer en lo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Bueno, Cristo vino a la tierra a buscar lo que se había perdido. A mí como pecador, Él vino y murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando yo creo esto, entonces formo ahora parte de la familia de Dios. El día de ayer estaba platicando con una señora, y esta señora me decía: ¿a poco así de fácil puedo ir al cielo, nada más creyendo? Y le decía yo: bueno, es que es lo que la Biblia dice.
Yo pudiera decirle como pastor, ¿sabe qué? Tiene que ir a mi iglesia, tiene que asistir, tiene que dar ciertas cantidades de dinero y tiene que hacer esto o lo otro. Y es lo que hacen muchos falsos maestros. Engañan a la gente y les hay una secta que es Pare de Sufrir. Y Pare de Sufrir, por ejemplo, ellos venden agua del Jordán. Y yo digo, ¿cómo pueden importar tanta agua del Jordán? Venden escobas para sacar los malos espíritus. Venden que una piececita de la cruz de Cristo. Yo digo, ¿de dónde sacan? ¿Y cómo saben que esa era la cruz de Cristo? Y venden un montón de cosas que son puros fetichismos para tratar de ganarse un lugar en el cielo. Pero eso es equivocado. Lo que la Biblia dice es que para que yo pueda convertirme en un hijo de Dios es necesario que yo crea en la obra que Cristo hizo, en lo que Cristo hizo por mí. Él murió por mí, Él se entregó por mí, Él pagó por mis pecados. Y cuando yo logro entender que todo esto lo ha hecho y me lo ha dado de manera gratuita y solamente debo creer, mira hermano, pareciera fácil, pero créanme que no es fácil. Les digo que el día de ayer platicaba con una señora y esta señora me decía, no, ¿a poco así? No, yo debo hacer esto, yo debo hacer lo otro, y yo debo hacer. Y ya al final Dios va a poner una especie de balanza y va a ver si yo las obras que hice son buenas o son malas, y depende de eso, yo me voy al cielo o al infierno, me dijo así la señora. Yo le decía, déjeme decirle señora, que hay más obras malas en usted y en mí que nos llevarían al infierno que las obras buenas que usted nos llevarían. Le dije, la salvación nunca ha sido por obras. La Biblia dice, y le mostré algunos textos de Gálatas, de Efesios y de Tito, donde dice en la Escritura que no es por obras para que nadie se glorifique. Note que en este Evangelio el Señor va a decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando yo creo en Jesucristo, entonces yo tengo esa vida eterna que Dios me ha prometido, que Dios me ha dado. ¿Y qué sucede? Que Cristo vino a los suyos no le recibieron, y luego abre una pauta diciendo, más a todos los que le recibieron. Él vino al pueblo de Israel, a la nación santa de Israel, porque las promesas estaban allí. Pero cuando expresa la Biblia, más a todos los que le recibieron, aquí estamos los mexicanos, ahí están los chinos, los japoneses, los hindúes, ahí están los de todas las nacionalidades. Cualquier persona ahora que logra creer en Jesucristo, dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad es les dio autoridad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mire hermano, ¿qué necesito yo para poder tener a Dios como mi Padre? Creer en Cristo. Amen. Creer en su obra, creer en su salvación. Yo no puedo decir, es que yo tengo allá a mi Padre Celestial en el cielo. Y muchas denominaciones o sectas dicen, no, es que Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. El infierno no debe existir, dice Testigos de Jehová, por ejemplo. Es que no, Dios no es capaz de mandar a alguien al infierno. Dios a todos sus hijos los va a llevar al cielo. Y la respuesta es, sí. Pero lo que les falta es entender que no todos son hijos de Dios. Lo que expresa la Escritura es, en otras palabras, que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a todos. Él vino a morir por todos. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y Él vino, y Él no es un Dios que haya escogido a unos para salvación y a otros para perdición. Él dio su vida por todos. Él murió por todos. Pero yo le pregunto, ¿todos los seres humanos creen en Cristo? No. Cuando alguien viene a los pies de Cristo y dice, no, pues yo creo, yo acepto al Señor, esa persona viene a Cristo y dice la Escritura que al que Él viene, dice Dios, yo no le he hecho fuera. Y esa persona en ese momento pasa de estar en la potestad de las tinieblas, como expresa la Biblia, a la potestad del reino de su amado Hijo, es decir, de la familia de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, que hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios y podemos expresarle Abba Padre. La expresión Abba Padre es una expresión cariñosa de decir a alguien, papito, papi lindo, en otras palabras,
palabras, es una expresión de cariño, de afecto. ¿Por qué? Porque eso solo lo puede tener un hijo de Dios. Yo le pregunto a usted ya es nacido de nuevo. Usted ya ha creído en Cristo como su Salvador. Usted ya tiene a Jesús en su corazón. Si usted es salvo, entonces usted debe saber algo. Usted tiene un Padre en los cielos. Y ese Padre celestial es aquel que promete y dice: yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Es más, algo que sucede cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador es que dice la Escritura que su ciudadanía ya no está aquí en la tierra. En Filipenses 3:21 dice: más nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Mi papá tiene una ciudadanía celestial, una ciudadanía allá en los cielos. Él es ciudadano en los cielos, y cuando Él me adopta como su hijo, una de las cosas que sucede es que yo formo parte de esa misma ciudadanía. Es como si alguien que va a adoptar a un niño. Hace tiempo veía un documental de unos niños de África que fueron adoptados por unos padres que eran de Inglaterra. Y pues el color de piel era completamente diferente. Ellos, los de Inglaterra, muy blancos, y los otros eran muy morenitos. Y cuando los llevaron de África o de la India, no recuerdo dónde eran, los llevaron a Inglaterra. Ellos dijeron: bueno, es que somos ciudadanos del país de nuestros papás. Es que eso es lo que sucede. Cuando alguien adopta a alguien, pasa la ciudadanía misma. Cuando Dios nos vino por nosotros y nosotros le recibimos a Él en nuestro corazón, en ese momento ahora tenemos una morada celestial. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Somos parte de una familia. Nuestra familia es una familia celestial. Por eso es que a veces chocamos con otras costumbres, con otras cosas, con cosas que antes a lo mejor estábamos acostumbrados, y tal vez parte de nuestra familia en la carne diga: no, es que ahora ya se volvió hermanito, se volvió aleluya, y ya le cambiaron, le lavaron el cerebro, o sucedió esto, porque antes tomaba y ahora ya no toma. ¿Qué sucedió? Que ahora es parte de una familia celestial. No es algo que busquemos, no es algo que sucede. Ahora, ese Padre celestial, dice la palabra de Dios, que nos ama. En Juan capítulo número 16, versículo 26, al final dice la Escritura: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Ahí encontramos una verdad absoluta. Dios ama a sus hijos. Cuando alguien le recibe, cuando alguien cree en su nombre, Dios ama a su hijo. Ahora, mire, hermano, nosotros debemos entender algo, y lo que quiero ir en esta predicación es sencillamente entender algo que yo creo que todos conocemos. Le preguntaría yo a usted: ¿usted siente el amor de Dios para con usted? Hay veces, y hay hermanos, yo me siento como uno de ellos, y yo creo que todos nos sentimos como el favorito de Dios. Porque le pedimos y Él nos da, y nos da más de lo que merecemos, y decimos: ay, es que soy el favorito de Dios. Déjame decirte algo así: tú eres el favorito de Dios, pero yo también, y todos los hermanos, porque el amor de Dios no es como el amor nuestro. El amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es inmenso, inmensurable. El amor de Dios es un amor eterno. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo número 31, versículo 3, Jeremías 31, 3, voy a ir rápido en los pasajes. Dice la Escritura en Jeremías 31, 3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te amo. Amén. Quiere decir que es como un padre que te dice de manera directa a ti, a cada uno de nosotros: yo te amo. Y yo te amo con amor eterno. En otras palabras, el amor de Dios no cambia, no fluctúa, no se hace más grande o más chico. El amor de Dios es inmenso. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama. Dice el escritor en 1 de Juan 3:1: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Es decir, el amor de Dios es inmenso.
grandioso. El amor de Dios, amados hermanos, es algo que nosotros podemos sentir, y cuando tienes alguna necesidad o estás pasando alguna prueba, sientes a alguien que está junto a ti y que te alienta, quien te anima, quien está contigo. En estos días fui a visitar a una persona y estaba visitando a esa persona y me decía: me siento solo, me siento abandonado, me siento que no le importo a nadie. Y yo tratando de hablar con esa persona, una persona adulta ya más de 70 años de edad, y él se sentía así, se sentía un tanto frustrado, se sentía mal. Y yo le decía: mire, usted debe saber algo, Dios le ama. Le dije: no es casualidad de que yo esté aquí, iba con el pastor Arturo, no es casualidad que nosotros estemos aquí, venimos a decirle que Dios le ama. Venimos a expresarle el amor que Dios dio para con usted. Dios entregó a su Hijo por usted. No puede decir usted que Dios no le ama. Debe entender algo: Dios le ama con un amor eterno. Amados hermanos, es que a veces nos sentimos tan frustrados, tan pesados en nuestra carrera, tal vez débiles, tal vez distraídos, tal vez de muchas maneras, que a veces nos olvidamos que Dios nos ama. Y Dios, con detalles sutiles, muestra su amor. Amén. Es como el padre que llega el hermano René con dama. ¿Qué dulce te gusta, dama? ¿Te gustan los dulces? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? Un chocolate. Y llega el hermano René con Damaris y le dice: mira, hija, que compré esto. Y Damaris viene de un examen de la universidad, cansada, turbada, con un montón de cosas. Y llega su papi y le dice: mira, te compré. ¿Sabe cómo se siente? Se siente amado. Hermano, es como cuando usted y yo estamos tal vez en una necesidad y decimos: no sé qué hacer. Y después Dios muestra su mano de amor y nos muestra. Y decimos: Señor, gracias. Tú me amas. Es como aquel pecador que estaba aquí: no soy digno de verte, no soy digno. Y el Señor dijo acerca de ese publicano, y dijo: este salió perdonado. Es el amor de Dios. Es cuando tú estás clamando por tu hijo, tu hija, estás rogando, estás pidiendo, y Dios hace milagros, y Dios hace su obra, y hermano, logras ver lo que Dios logra hacer. Hermano, es que Dios muestra su amor con nosotros. La Biblia dice que aunque siendo un pecador, Cristo murió. En 2 Corintios 10:1, la palabra de Dios dice esto. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Aquí esta palabra ternura puede traducirse también como amor. En otras palabras, está expresando que Dios nos ama y Dios muestra su amor. Ahora, tengo pocos minutos para expresar lo que la palabra de Dios continúa diciendo. En 1 de Juan, donde leíamos, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos. ¿Qué conlleva eso? Que Dios nos ama, y Dios tiene cuidado, y Dios muestra su amor, y que Dios todos los días está con nosotros. Ahora, este ejemplo tenemos de Dios. Queridos padres de familia, ustedes y yo, por la gracia de Dios, podemos ser llamados padres. Es un don que Dios nos ha dado. La Escritura dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Somos hijos. Pero también debemos entender que aquellos que nos ha dado la facultad de poder ser padres, debemos buscar padres. Ahora, ¿cómo es Dios? Tierno, amoroso. Hermano, yo creo que muchos de los hogares hoy en día fueran mejores hogares si hubiera un padre
pierde un padre amoroso. Amén. Un padre no que lanza los trastes, que avienta las puertas, que grita por acá y que dice yo mando aquí. No, padres amorosos. Imagínense si Dios nos tratara, queridos padres de familia, como nosotros tratamos a nuestros hijos. Él tiene toda autoridad. Él tiene todo poder. Él realmente conoce lo que hay aquí en la mente, lo que hay aquí en el corazón. Y si Él pudiera actuar de una manera dura, brusca, como a veces nosotros como padres lo hacemos para con nuestros hijos, Él tendría todo derecho por nuestras acciones. Pero Él decide aquietar su ira y mostrarnos amor y decirnos con amor eterno: te he amado, hijo, yo estoy contigo, hijo, yo estoy allí, hijo, yo te voy a dar eso, estás necesitando esto para tu casa, yo no voy a dar, yo voy a suplir, yo te voy a dar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, porque Dios es un Dios amoroso. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que como padres de familia, teniendo esta autoridad que Dios nos ha dado, mostremos ese cariño. Amén. Mostremos esa sencillez, esa ternura. Hermanos, hay padres de familia que a veces, ya nació el hijo cárgalo tú, porque no, es tu hijo. Es tu hijo. Es que va a ser la graduación de la niña. ¿Sabes qué? Ve tú, porque yo voy a estar ocupado, ahí voy a estar trabajando, y no le das tiempo a tus hijos. Hermano, una de las cosas que debemos buscar es como padres mostrar ternura, cariño a la vida de los hijos. Es el regalo que Él nos ha dado. Hermano, todos los días nuestros hijos deben sentirse amados. Nuestras hijas, si tienes tu hija, debe sentirse amada por el Padre, por ti, querido varón, querido hermano. Hermano, a veces somos tan duros con los hijos. A veces somos tan insensibles. Hay padres de familia, varones, que les dices: ¿qué tienes en la cabeza? ¿Tú tienes atole o qué? Les dicen así, o frases peores. Tú estás bien y le dicen hasta grosería. Hermano, Dios te trata así. Dios es un Dios de amor. Un Dios tierno, cuidadoso. ¿Te has dado cuenta que cuando tienes necesidades, Dios de manera especial va y te muestra? Dios es tan amoroso. Hermano, yo animo a todos los padres de familia. Sí, está bien que te celebren y te bailan, den una comida, una corbata, algo, lo que quieras. Mi hermano, por cierto, celebren a los padres. ¿sí? Pero padres, yo los traigo a ustedes para que, así como Cristo les trata a ustedes como hijos, así busquemos nosotros tratar a nuestros hijos. Así busquemos a la señorita, a mí, a joven, a nuestros hijos. Son carne de nuestra carne. Yo creo que una de las necesidades más grandes que tiene la sociedad es amor de los padres. Hay hombres, mujeres, niños y niñas, jóvenes y adolescentes que nunca han escuchado de su padre: oye, hijo, yo te amo. ¿Usted cree que cambiaría mucho la sociedad con esa sola frase: oye, hijo, yo te amo? Yo estoy seguro que sí. Queridos padres de familia, sí debemos de dar disciplina, sí debemos ser firmes en ocasiones, pero nunca te olvides de amor. Vas a disciplinar a uno de tus hijos que nunca sepa que le estás disciplinando a su lenguaje. Debe darse cuenta: hijo, yo te amo. Hijo, yo te amo. Me duele disciplinarte, pero lo hago porque te amo. Amados padres de familia, sencillamente, así como Cristo trata, como Dios Padre trata a sus hijos, busquemos tratar así a nuestros hijos. Él nunca falla. Él siempre está con nosotros. Él no le va a decir: después. No, Él dice: ¿qué pasa esto? Entonces, cada padre
debemos tener ternura para nuestros hijos. Aquellos que son un poco más rudos, que nunca le has dicho a tu hijo, oye, te amo. Mira, rompe esas cadenas que hay. Acércate con tu hijo, con tu hija. Abrázalo, mirando, dile chiquito, abrázalo, es tu hijo, es tu hija. Ya es un hombre grande, nunca lo has abrazado, nunca le has dicho te amo. Dale la mano, oye hijo, yo quiero decirte algo, quiero decirte te amo, doy gracias a Dios por tu vida. Abrázalo, dale un beso. A veces los jóvenes ya no quieren que les dé beso, ¿verdad? Pero no importa, dale un beso, aunque se limpie después. Pero muéstrale tu amor, muéstrale tu cariño. Nuestros hijos serían mejores hijos, con padres, mostrarnos. Que Dios nos bendiga. Vamos. Señor, gracias te damos porque tú en todo lo que haces nos muestras tu amor, nos muestras tu cariño, nos muestras tu afecto. Señor, nosotros como padres muchas veces hemos fallado. A veces no sabemos tratar a nuestros hijos y solamente ponemos manos duras sobre ellos, pero nos olvidamos de algo muy importante. Eso es, Señor. Yo no sé si hay aquí algún joven, alguna señorita, algún niño entre nosotros que no se sienta amado por su padre. Señor, yo te ruego que así como nosotros nos sentimos amados por ti, los niños, jóvenes de nuestra iglesia se sientan amados por sus padres. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como padres a ser sensibles, afectuosos, cariñosos. Señor, si podemos, no sé, darles un detalle a nuestros hijos, algo que les guste, salir a pasear con ellos, caminar con ellos, caminar con ellos. Ayúdanos a mostrar ese amor, porque nuestros hijos lo necesitan. A veces ya son grandes que no tienen sus propios hijos, aún así, Señor, ellos necesitan sentirse amados.